Cuéntame tu caso y te diré cómo podemos revertir la situación de tu empresa. Llevo 35 años formando a grandes vendedores de manera ininterrumpida. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es. No lo imagines, hazlo realidad. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Continuamos con José María Lerma, analista independiente. Teníamos pendientes Nike, Visa, a ver que hablo de memoria, Berkshire Hathaway para entrar, y luego 30 también, si veías bien, entrar y Wolters Kluwer. Bueno, la de Wolters Kluwer, si quieres me puedes ir buscando para ir adelantando. En cuanto a Visa, espectacular el proceso alcista que lleva. Si se tienen acciones, aguantar. Si se quiere entrar, están los 270 de cierre dólares, esos 272 que hacía de máximos. Ha publicado sus resultados el pasado día 25, superaba las previsiones de ingreso y beneficio por acción, y por lo tanto son de las acciones que, aunque dé vértigo a estas alturas, que son las que hay que estar dentro. Si supera los máximos que hizo la semana pasada de 272, esos serían los niveles de entrada. Nike está funcionando perfectamente, está intentando salir. Aquí nos va a marcar cuidado porque intentaba abandonar su proceso bajista, ha vuelto y ahora está intentando otra vez romperlo al alza. Es un valor a seguir con mucho detenimiento y entrar si nos rompe de cierre los 104 dólares. Si eso lo rompe de cierre, tendremos primer objetivo 108, segundo objetivo 115. Pero si no nos rompe los 108, permanecemos, si no nos rompe los 104 de cierre, permanecemos fuera. En cuanto a la siguiente acción, y por darnos un poquito de prisa, pues aquí la tenemos en pantalla, empresa de consumo cíclico, vemos como máximos con una fuerza increíble. Ya digo, son acciones que pueden dar vértigo, pero es donde hay que estar dentro. 385 nos marcaba, y bueno, en principio son niveles que está haciendo máximo. Hoy marca una preapertura muy neutral. Si se tienen acciones, consérvenla, deje correr los beneficios. Vale. Y la otra Wolters Kluwer era WKL. Vamos a ello, gracias Rubén. Vale, ya la tengo, no me salía, vale, perfecto. Bueno, pues como un toro no la conozco, tengo que comentarles que no le puedo hablar sobre esta acción, es fundamentales, pero la evolución que tiene el precio es impresionante alcista, y el mismo comentario. Cuidado que los retrocesos pueden ser fuertes. Ha subido de 116 a 139 en lo que va de mes, y por lo tanto rompiendo los máximos anteriores de mayo del año pasado en esos 122 que no podía. Como un toro, si tienen, manténganla, y si no, cuidado, porque conserven también que cualquier retroceso puede ser importante. El stop en esta acción de protección estaría en 104, 106, frente a los 139 que está. Por lo tanto, queda muy retirado. ¿El lujo cómo lo ves? Así en general. Dime una compañía de lujo Muy la que bien, estarías, bien. venga.
Bueno, pues hemos comentado algunas, pero añado otra, donde estaría concretamente es en Louis Vuitton. Louis Vuitton está teniendo una evolución muy positiva. Hablamos de Louis Vuitton París, está intentando atacar los 780, si lo rompe se iría después a los 815. Sus resultados de la semana pasada le ha acompañado muy bien y es una acción que si rompe los 780 y no se tiene, entraría. Si se tiene, las aguantaría. Vale, venga, más consultas. Vamos por aquí, mensaje de audio. Hola, buenos días. Carlos desde Madrid. Preguntar al señor analista por un posible soporte de Santander para entrar en el corto plazo, la inversión y una posible resistencia. Si ve factible volver a los altos en algún mes. Gracias. Pues BBVA mañana resultados, Santander el miércoles. Sí, voy. Va a ser una semana bastante fuerte para los grandes de la banca española. La semana pasada fue para la Caixa y Bankinter. Por lo tanto, soporte, pues fíjese, si en estos niveles de resultados, que ya les digo, van a ser buenos, la banca sabe cómo tener grandes beneficios cuando los tipos de interés se mantienen en estos niveles y además se van a mantener durante un largo periodo de tiempo. Al menos es lo que nos han comentado, ¿no? Nivel de soporte, pues fíjese, 3,48 le podía ser un soporte muy bueno, otro soporte, si no quiere afinar tanto, por los niveles de 3,58, 3,60 podría ser el siguiente nivel. Objetivos para él, 3,88, 4,00. Esos son los objetivos que mantengo para este primer trimestre. Más consultitas por aquí, Tesla, si le puedes analizar Tesla. Y luego otro oyente pregunta si puede ser que Línea Directa esté dibujando una figura de vuelta. Bueno, lo vemos. Tesla está con un proceso bajista. Los niveles de 180, 190 los intenta aguantar, pero de momento está con un proceso de su tendencia bajista que inició en julio del año pasado, intenta romper y no puede, y la entrada solo nos lo daría si cierra por arriba de los 205, donde el objetivo primero y tapar ese gap de hasta 208, 210, y luego el siguiente objetivo sería 225, pero está en un proceso bajista. Mientras que eso no lo rompa y no nos cierre, si quiere un poquito más de seguridad por arriba de los 210, yo no entraría en ella. Que son unos precios fabulosos, sin duda alguna, ¿vale? Eso es en cuanto a Tesla. ¿Y el otro, Rubén? Línea Directa, si estaba haciendo una figura de vuelta. Línea Directa, vale, correcto, discúlpame. Ahí estamos. Vamos a ella. A ver, ¿qué nos dice el gráfico? Bueno, sí, bueno, el gráfico lo que nos dice es que efectivamente puede estar rompiendo su proceso bajista. Los niveles que ahora va a atacar o intenta atacar es el 1.00 y el siguiente 1.10. Sí lo ha visto, muy bien visto por el inversor, y lo que ha hecho en las últimas 3 sesiones nos confirma un movimiento totalmente de abandono del proceso bajista y intento atacar incluso a la zona de 1.10. Así que sí, muy bien visto. Vale. Vete buscando una compañía que el ticker es HWM. Pregunta José en YouTube. HWM, que es Homenet Aerospace. Si le das opinión, soportes y resistencias. La vas mirando y lo que escuchamos es un mensaje de audio. Buenos días y gracias por toda la información que nos facilitan. Quisiera que el analista me dijera precios de entrada y stop loss en Vidrala S.A., Grupo Catalana de Occidente, y en Leonardo o Indra. Si no le gusta alguna de ellas, que me diga otras 2 europeas para entrar. Vidrala, Catalana y Leonardo o Indra, a elegir una. Y lo que te decía la compañía esta Aerospace. Vale, correcto. Vamos a ver, contestamos al mensaje, al inversor, nos pregunta por resistencia y soportes. Vidrala está en un proceso atacando máximos. Yo no entraría
salvo, está en un proceso alcista total, salvo que rompiera los 98 de cierre, ahí sí que cogería de cierre, siempre sesiones de cierre. Ahí sí que vería una muy buena ocasión de entrada. Si lo rompe, sí, me gusta totalmente. Tenemos por un lado analizado Vidrala, Catalana Occidente y luego Leonardo Indra. Bueno, en cuanto a Leonardo o Indra, vamos a ver Catalana Occidente primero, proceso alcista, si está dentro déjela correr y bueno, niveles por la parte de abajo donde puede apoyar frente a los 33,05 que está, niveles de 32,22 y su retroceso de soporte natural lo podríamos fijar en los 31,40. Por lo que si está dentro, déjela correr. Leonardo en Italia, Indra en España. Defensa, inteligencia artificial. En ambas se tiene que estar dentro. Por lo tanto, Indra, vemos cualquiera de las dos, la que él quiera coger. Leonardo tiene un nivel de vuelta otra vez al ataque a los 17,40. Atento que toda la subida, volvemos a indicar, pueden tener unos recortes y solo sería recortes, no cambio de tendencia a niveles de 14,90. Por lo tanto, si esos 15,10 el Leonardo los pudiera coger, sería un precio muy bueno. Si no, en estos niveles de los 16,20 se intentará para atacar los 17,10, 17,20. Le queda un trimestre muy buena defensa e inteligencia artificial. Y en cuanto a Indra, por darle niveles, fíjese, es que va como una moto, si puede ver el gráfico, está intentando romper los niveles de 16,20, soporte claro en 14,25, 14,40, ha quedado muy lejos y le queda movimiento al alza. En cuanto a la empresa, por ir rapidito a la empresa Homenet Aerospace, sí. Americana, tenemos un proceso impresionante, es que solo vemos el gráfico y vemos que podemos tener males de altura, podemos tener miedo de entrar, podemos negar cómo están evolucionando, pero aquí se ve un proceso máximos crecientes sin parar, retrocesos típicos y lógicos, conserven un stop retirado donde el mercado lo permite y nivel donde tiene que atacar los 56,90. Esa es la resistencia actual. Si la rompe al alza, nuevo escenario alcista. Soporte donde puede perfectamente descansar los niveles de 51,30 frente a los 55,50 que tiene actualmente. Vale, venga, no nos da tiempo a un audio rapidito, así que lo dejamos aquí, Lerma, porque nos vamos a pasar de tiempo, así que nos citamos para la próxima semana a ver cómo nos va evolucionando esto del IBEX, a ver los 10.000, los 9.900, seguimos agarradillos ahí. José María Lerma, gracias como siempre, cuídate mucho, un abrazo. A vosotros, adiós. ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en vendetucasahoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en vendetucasahoy.com. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Ahora es el momento. Descubre Nueva York. El corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamurosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. 5 días y 3 noches en hotel de 4 estrellas en Manhattan, vuelos con Iberia y traslados incluidos, por solo 890 € con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y hoy en el Foro de la Inversión me acompaña Manuel Mendívil, que es CEO y ¿cómo lo dices? Co-CEO. Co-CEO. Sí. Mira que os complicáis, ¿no? Ya sabes que todo esto se llama... Bueno, ¿todo esto qué significa? Que tú eres ahí el máximo responsable, el top, para que lo entiendan los oyentes. CEO es Chief Executive Officer, en inglés, que es director general, y CIO es Chief Investment Officer. O sea, que eres el que más manda. Director de inversiones. Que es el Son anglicismos, necesidades del guión. Bueno, es que es importante. Bueno, el director de inversiones y el director general de Arcano Partners. Arcano Capital, que es la gestora de Arcano Partners. Que es la gestora de Arcano Partners. Bueno, yo todo esto seguramente que al oyente que nos está escuchando se le habrá quedado que tenemos aquí a una gran casa y sobre todo una persona que lleva ¿cuántos años en mercados financieros? Uy, soy muy vergonzoso, no puedo decirlo. 29. Bueno, así que hablamos con una persona con larga experiencia, conocimiento y criterio. Vengo del siglo pasado, es así. Hoy habéis presentado hace muy poquitos días vuestro Outlook 2024, vuestras perspectivas para este año 2024. ¿Cómo lo veis? Bueno, la idea era dar una visión de los mercados alternativos, mercados privados para el 2024-2025, en un punto de transición de lo que ha sido un fin de año espectacular en el 23, precedido por muchísimo miedo, como sabemos, y un 2022 pues complicado. Lo cierto es que en este periodo, porque no se puede hablar del 24 sin hacer mención al 22-23, en este periodo 22-23 los mercados alternativos han respondido muy bien. Nadie que haya tenido mercados alternativos se ha arrepentido porque cayó menos en el 22 o no cayó y subió menos, pero subió en el 23. Entonces, este mensaje continuista y, digamos, del rol de los mercados privados es el que mantenemos para el 24 y 25. Rentabilidades positivas en función de la S-Class de un dígito alto o de doble dígito mediano, y lógicamente siempre con las precauciones que tiene los alternativos en cuanto a iliquidez, en cuanto a llamadas de capital, etcétera. No se puede comparar exactamente la menor volatilidad, pero sin lugar a dudas ese rol que aportan los mercados alternativos, como te decía, para el 24 se ha visto refrendado por el 22 y el 23. ¿Qué aportan los alternativos a una cartera? Pues para empezar, la primera ventaja yo diría es el aislarte de lo que es ese pánico, ese miedo que todos tenemos pues cuando tienes una guerra de Ucrania o tienes eventos inflacionarios que hacen caer todos los mercados. El famoso 60-40 o 40-20-20-20 es igual. La cartera tradicional está basada en una correlación negativa entre la renta fija y la renta variable. Lo que pasa es que cuando la inflación es alta, como lleva siendo desde el 22 hasta ayer, dijéramos, pierdes dinero por los dos lados. La correlación se vuelve positiva. Los mercados alternativos te permiten diversificar respecto a las carteras tradicionales de bolsa y de renta fija, te permiten conseguir rentabilidades más altas a lo largo de periodos largos de tiempo que las bolsas. En el private equity, la bolsa ilíquida, por decirlo de alguna forma, la renta variable ilíquida, el private equity, tiene rentabilidades más altas que la bolsa a largo plazo, pero lógicamente también tiene unas desventajas entre comillas. Tienes, como decíamos, tienes que tener un presupuesto de liquidez en tu cartera, porque no vas a poder monetizar esa inversión pues en función de la clase de activo hasta dentro de 5, 6, 8 o 10 años. Cuando hablamos de alternativos, el abanico es muy amplio. Incluso los mercados alternativos son mucho más grandes que los mercados públicos. La cantidad de activos, de emisiones, es mucho más amplia.
Bueno, en realidad los mercados de inversión, incluyendo todo lo que es la renta fija, son mayores que los mercados alternativos. Los mercados alternativos representan a día de hoy aproximadamente un 12, un 13% del total. Sí. Entonces, sí que son mayores de lo que es renta variable. A lo mejor es que yo tengo ahí descolocado la idea. Sí, efectivamente. La renta variable se está, como mercado y como número de compañías, lleva reduciéndose varios años. El número de compañías listadas se está reduciendo y la capitalización se sigue reduciendo, mientras que los mercados alternativos están creciendo a tasas de doble dígito. Nuestra expectativa es que ese 12-13 en 2-3 años, quizá antes, sea un 16-17%. Pero ten en cuenta que cuando incluyes toda la financiación soberana, toda la renta fija emitida por gobiernos, estamos hablando de trillones y trillones de euros. Pero los mercados alternativos siguen capturando cuota de mercado porque crecen más que los mercados tradicionales. Y dentro de los mercados alternativos tenemos private equity, pero tenemos también otro tipo de activos. Háblame de ellos. Sí, private equity es el más conocido, sin lugar a dudas. Yo creo que no hace falta entrar en ello, aunque quizá merece mención el segmento, la temática de private equity de secundarios, que son participaciones compradas en un mercado secundario. Igual se compra un bono en mercado secundario, se puede comprar una participación de private equity en el mercado secundario. Pero aparte del private equity, como decía, y de los fondos de secundarios, tenemos las infraestructuras, que se han comportado muy bien, tanto en el 23 como el 22, porque, bueno, en primer lugar, tienen una indexación a la inflación, con lo cual ese hedge, esa cobertura ya la tenías de suyo. Tienes también activos alternativos como el crédito privado, que tiene un crecimiento tremendo. Todas las gestoras americanas lo están, le están dando bombo y platillo y está creciendo muchísimo. Los bancos, de hecho, están cediendo cuota de mercado a la financiación privada, efectivamente. Tienes también el Venture Capital. El Venture Capital es la tecnología, la inversión en tecnología. Lo que pasa es que en un estadio mucho más incipiente que el Nasdaq, por supuesto. Y luego hay pues otras categorías. Lógicamente las cripto, tienes también la financiación de aviones, que nosotros hacemos, no hacemos cripto, y muchas otras clases. La inversión en arte, hay muchísimo. Oye, por ejemplo, financiación de aviones. Háblame de cómo es la financiación de aviones. Bueno, pues financiación de aviones realmente se podría considerar también private equity, porque nosotros lo que hacemos es comprar aviones, comprar aeronaves y alquilarlas. es un renting, digamos. Y luego al final de la vida útil o antes, cuando se acaba el alquiler, se vende y tienes una ganancia normalmente con el valor residual versus el valor del mercado. ¿Esto por qué es interesante a día de hoy? Pues curiosamente, como pasó en otros segmentos del transporte, como los astilleros con la construcción de barcos, desde la pandemia se puso, no es que se frenara, es que se puso el freno de mano y se echó el ancla a todo lo que era la construcción de aeronaves. Y reactivar y relanzar este tipo de actividad cuesta dinero y cuesta mucho tiempo. Entonces, a día de hoy, que ya hemos recuperado los niveles de ocupación de aviación del 2019, hay un imbalance, o sea, hay un déficit de aeronaves muy grande. Entonces, esto apoya muchísimo los precios de mercado secundario de los aviones. Están muy cotizados. Entonces, la aerolínea de turno prefiere alquilar algo rápido ahora, porque tiene muchísima demanda. Luego ya pondrá las órdenes para Boeing y para Airbus para que se los den dentro de 5 años. Pero ahí es lo más interesante a día de hoy, como digo, es ese déficit estructural que hay de aeronaves en el mercado. ¿Aquí de qué plazos estamos hablando en este tipo de activos? Pues este es un fondo, en general, este tipo de fondos son 8 a 10 años. 8 a 10 años. ¿Y expectativa de rentabilidad? Pues mira, curiosamente 8 a 10% también, con distribución de cupones. Es verdad que aquí, como es muy dólar, la rentabilidad puede ser más alta, puede llegar a un 12, a un 13%, pero bueno, en general ronda el doble dígito bajo o un dígito alto. Oye, cuando me comentabas, pues tenemos private equity, crédito privado, venture capital, financiación de bienes, me hablabas de infraestructuras, y a mí me brillaban los ojos porque estaba pensando sobre todo en el importante empuje que están haciendo los gobiernos, tanto Europa como Estados Unidos, para impulsar todo lo que son infraestructuras, que ahí estamos hablando de infraestructuras mucho más allá de las tradicionales que pueden ser autopistas o aeropuertos o vías de tren, sino estamos hablando de infraestructuras ligadas con el tema de la transición energética o también con el tema de la digitalización. Sí, es correcto.
Esto no estaba preparado, pero has tocado en las dos megatendencias efectivamente de la arquitectura. Enhorabuena, Susana, pero la verdad es que yo creo que podrías hacer tú la entrevista, me parece a mí, ¿eh? Efectivamente, las rentabilidades son distintas en ambas. Yo creo que eso es interesante mencionarlo. La transición energética, que es un pozo sin fondo en el buen sentido, desde el punto de vista del capital necesario, ahí estamos hablando, en el mundo de renovables, de 6-8% aproximadamente, a no ser que te metas en zonas de mayor valor añadido, en construcción en desarrollo, PIPs, etcétera, que es posible ganar 9-10%, pero tienes que ir a una fase más de, como digo, de construcción y desarrollo. Por el lado de la digitalización, el crecimiento de los centros de datos, de los servidores, de la capacidad necesaria pues para alimentar ese gran monstruo que es la inteligencia artificial, la verdad es que no hay límite ahora mismo, es que ni se vislumbra dónde puede llegar a saturarse este mercado. Ahí tienes también, digamos, equipamiento más básico, como las torres de transmisión, que también son rentabilidades más de un dígito medio alto, a lo que son los centros de datos. Los centros de datos, estamos hablando de rentabilidades como 14 y 15%. Aquí entiendo que será muy importante, esencial, tener un equipo muy especializado y tener claro el proceso de selección. ¿Cómo seleccionáis los activos? Sí, sin lugar a dudas. Esto es como el fútbol. El equipo es el que tiene el valor, el que aporta el valor. La selección de activos en función de la clase, lógicamente no es lo mismo la financiación de aviones que el private equity, que las infraestructuras. Fíjate que la reseña que haría es que la selección de activos ahora mismo es distinta de lo que era antes de la subida de tipos y distinta de lo que era hace 6 años antes de la pandemia. Todos estos factores van alimentando lo que es un proceso de selección. Ahora mismo, por ejemplo, un proceso de selección tiene que tener en cuenta si las compañías o los proyectos de infraestructura, o el activo en cuestión, está financiado a tipo flotante. Porque, claro, con el Euribor positivizado al 3,5, el coste es muy alto. Tienes que tener en cuenta que no haya un excesivo apalancamiento. Esto, por ejemplo, en el private equity es fundamental ahora mismo no estar en compañías que tengan un apalancamiento alto, porque pueden sufrir a la hora de refinanciar. Más allá de ello, el aspecto de la inflación energética, por ejemplo, en compañías químicas, etcétera, también hay que tenerlo muchísimo en cuenta. La selección de activos y en fondos de fondos, lógicamente, la selección de managers se basa siempre, en el caso de los fondos de fondos, en el track record del equipo y del mismo equipo. No vale que me traigas a Ronaldo de turno, uno de cada equipo, y que digas, vamos a hacer fenomenal. Cada temporada, ¿no? No, o sea, hace falta que ese equipo lleve trabajando pues cuanto más tiempo mejor y sobre todo pues que hayan luchado en el 22, en el 20, etcétera. Los alternativos desde hace ya mucho tiempo forman parte estructural de la cartera de los institucionales. ¿Deben formar parte de la cartera de los inversores minoristas también de forma estructural? Bueno, ese deben corresponde o pueden responderlo lógicamente pues a cada persona y al asesor. Lo que sí que es cierto es que el retail, el inversor pequeño, como nosotros, como tú, como yo, tiene que tener la posibilidad. Vale. Lo que es importante es que exista la opción de hacerlo. Una vez que existe la opción, lo que es necesario es la formación necesaria para decidir si te conviene o no. Si seguimos la estela, como siempre hacemos en Europa, de Norteamérica, lo cierto es que sí tiene un rol. Esa respuesta se puede responder muy fácil porque las carteras del 60-40 pues han pasado a 40-20-20-20. Si haces estudios de rentabilidad histórico, nosotros lo hemos hecho, a periodos de 5, 10, 15 años, la rentabilidad y la volatilidad de una cartera se ven beneficiadas si vas aumentando progresivamente el porcentaje de alternativos. Es decir, 60-40 tiene un perfil X de ratio Sharpe, 60-30-10 tiene un perfil mejor, 50-30-20 tiene un perfil todavía mejor. Sí, lógicamente, a medida que vas aumentando alternativos, mejora la rentabilidad que vas sacando y con menos volatilidad. Ojos, lógicamente, visibilidad total. Esa menor volatilidad viene de la mano de la iliquidez. Pero teniendo algo de presupuesto y liquidez, mejora su rentabilidad a largo plazo. ¿Y qué es lo que dice la teoría sobre el momento del ciclo económico? En este ciclo económico, donde se esperan bajadas de tipos de interés, donde la inflación ya se empieza a controlar, aunque todavía está un poquito alta, y donde el crecimiento es muy suave, incluso amenaza recesión, ¿los alternativos funcionan bien? Sí, pero ahí hay que distinguir porque la alegría va por barrios, digamos. Por ejemplo, el mundo del real estate
o en el mundo del venture capital, la subida de tipos ha afectado de una manera mucho más alta. O sea, el ciclo es distinto, digamos, en private equity que en infraestructuras, en real estate. Entonces, en este momento, tanto el real estate como venture capital, dado que hablábamos de ellos, en el tercer trimestre del 23, tercero cuarto, han visto los bajos de mercado. Las valoraciones de venture cayeron, y en el cuarto trimestre versus el tercero empezaron a estabilizarse, dejaron de caer. Lo mismo con la construcción de casas, se empezó a estabilizar. Entonces, ahora ya que además vemos el final del túnel de bajadas de tipos, pues sectores que se vieron muy afectados deberían beneficiarse. De hecho, por ejemplo, los bonos públicos de las SOCIMIs listadas, los REITs, cayeron a niveles de 30 céntimos, 40 céntimos de euro y han tenido unas subidas tremendas en los últimos 2 meses. Activos, por otro lado, como el private equity, en concreto los secundarios y las infraestructuras. A ver, aquí venimos de una bonanza muy grande de captación, que se ralentizó de una manera desmesurada en el 23. El 24-25 todavía debería haber niveles de captación inferiores, pero los niveles a los cuales se está poniendo el dinero a trabajar son más interesantes ahora que hace 2-3 años. ¿Por qué? Porque los múltiplos han bajado. Donde antes comprabas compañías a 12 veces de media, pues ahora las compras a 9 veces. Entonces, hombre, eso de por sí tiene que ser mejor. Oye, para terminar, no me resisto a preguntarte por la parte de renta fija, que es la niña bonita de este año. En tu casa estáis muy positivos con el high yield, que os está funcionando muy bien. Bueno, también que ahora, no es la llamada public reportaje, pero hemos quedado número 1 y número 2 de las gestoras españolas de renta fija con nuestro European. Pero repítelo, número 1 y número 2 de las compañeras de renta fija. Efectivamente, perdón. ¿Con una rentabilidad de cuánto el año pasado? Esto es un dato, una rentabilidad del 12,6 y del 11,6. ¿Cómo vemos la renta fija? La renta fija la vemos muy interesantísima, por supuesto. O sea, lo mismo que fue un descalabro, fue un pánico, se acababa el mundo en el 2022, las pérdidas tremendas, cuanta más duración y mejor calidad, peor. Bueno, pues igual que fue una catástrofe, ahora mismo va a ser una fiesta. Y de hecho ya empezó la fiesta, como sabemos, a mediados de noviembre. Entonces la vemos muy interesante. En concreto el high yield lo vemos interesante. Bueno, cayó menos que el resto de la renta fija en el 22, subió más en el 23 y tiene unas rentabilidades de inicio también superiores en el 24. Nosotros en las series históricas llevamos viendo que el high yield bate al investment grade sin lugar a dudas. Tenemos un fondo, el Lowball, por ejemplo, desde que salió el 2018, es 5 estrellas Morningstar, lleva batiendo el investment grade año tras año. Entonces, esa percepción sobre que el high yield tiene más riesgo, bueno, claro que tiene algo más de riesgo, pero la rentabilidad ajustada por riesgo es superior. Bueno, sabes que está siendo un poco contraria porque la mayoría de las casas están diciendo que mejor investment grade, que el high yield no compensa el riesgo rentabilidad y que va a subir la tasa de impagos. Aunque yo entiendo, antes comentándolo contigo en el espacio anterior, que ahora las compañías están en una situación mucho más sólida que la anterior crisis, que por mucho que suban los impagos no va a ser lo de hace años, la anterior crisis. Sí, es que además lo de los impagos está sobredimensionado porque los gestores, no solo nosotros, todos nuestros competidores no tienen impagos. ¿Dónde están esos impagos? Los impagos están en el índice. ¿Por qué? Porque cuando el bono baja de 100 a 80, lo vendes. Igual que si una acción estás perdiendo dinero, lo vendes. ¿Y de quién se la queda? El índice. Los impagos en el año pasado han sido inferiores al 2%, que es ridículo. Estamos hablando de un mercado de 1 trillón de euros en Europa. ¿Impagos inferiores al 2%? 2%. ¿Y este año van a subir? Sí. ¿Hasta dónde? Pues del 2 al 3%. No más. Entonces, no es algo que debe preocupar, como digo, en cualquier caso, ni nosotros ni los competidores esperamos fallidos en cartera y la rentabilidad pues va a ser de 7-8. Pues Manuel Mendívil, muchísimas gracias por dibujarnos el escenario, por hablarnos de todos estos activos, las características, expectativas de rentabilidad y bueno, pues a gestionar toca y a liderar ese equipo. Muchísimas gracias, un auténtico placer, una auténtica lección nos has dado de economía y de mercados y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Gracias, Susana. Gracias a la audiencia. Adiós. Invierte en acciones o ETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. No puedes ahorrarte la cuesta de enero, pero sí ahorrar con Más Móvil. Fibra de 500 megas en casa y 48 gigas en tu móvil por solo 39,90 euros al mes. Llama gratis al 1708. Más Móvil, ahorra sin más. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamurosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. 5 días y 3 noches en hotel de 4 estrellas en Manhattan, vuelos con Iberia y traslados incluidos, por solo 890 euros con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Fernando Luque, editor de Morningstar. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Qué tal todo? Oye, muy bien, muy bien. Oye, estaba hablando ahora con Manuel Mendívil de Arcano Capital y hablábamos del tema del high yield. Dentro de los fondos de renta fija, dime 2 nombres de los más conservadores que hay en el mercado, que entiendo que esos más conservadores serán monetarios o investment grade o gobiernos euro. Sí, probablemente gobiernos, salvo si ya reducimos mucho el riesgo, pues ya vamos a monetarios. Pero respecto al high yield, yo tengo ahí, opiniones un poco contrastadas con el tema del high yield. Yo creo que para el inversor particular, el high yield yo creo que se le viene muy grande y te voy a explicar por qué. El high yield no deja de ser un tipo de activo que está muy correlacionado con la renta variable. Es decir, si tú construyes un índice, vamos a coger, por ejemplo, el high yield europeo, coges el Eurostock, un 70% de Eurostock 50 y le añades un 30% de liquidez, vas a tener prácticamente un high yield. Es decir, el high yield está más correlacionado con la renta variable que con la renta fija. Para el inversor profesional, el asesor financiero, estupendo, pero el inversor particular, ahí yo creo que debería mirar si le merece la pena incluir un high yield en cartera, si ya tiene renta variable, porque, repito, la correlación con la renta variable es muy importante. Uh-huh. ¿Me das un par de nombres dentro de los fondos de renta fija más conservadores? A ver, nombres hay muchos. Si uno va, por ejemplo, pues a la categoría de renta fija euro de corto plazo, es decir, un poquitín más de riesgo que lo que son los fondos monetarios, pues ahí te iba a decir que las grandes casas de fondos tienen producto para ello, ¿no? Estoy pensando pues en BlackRock, que tiene pues un fondo de renta fija euro de corto plazo, pero JP Morgan también. No hay grandes diferencias, ¿no? Es verdad que puede haber pequeñas diferencias en cuanto a si estamos invirtiendo únicamente en deuda pública o si ya mezclamos deuda pública con corporativo o si vamos únicamente al segmento corporativo. Pero en términos de rentabilidad tampoco creo que vaya a haber grandes diferencias en términos de rentabilidad, salvo pues si tenemos recesión en la zona euro, ¿no? Que es
aparentemente pues un escenario que prácticamente ya están descartando todas las grandes casas de análisis, pero hay que tener en cuenta esa posibilidad, ¿no? Y especialmente pues en la zona euro, donde os recuerdo que los datos macroeconómicos no han sido nada buenos. Ni Alemania ni Francia muestran un comportamiento en términos de actividad económica y de crecimiento económico para dar saltos de alegría, con lo cual la posibilidad de una recesión está ahí en la zona euro, más que en Estados Unidos, que es verdad que pues muestra una economía mucho más resiliente que la europea, pero no podemos descartar ese escenario. Entonces, en un escenario de recesión, es verdad que los fondos de renta fija a corto plazo yo creo que lo harán bien, porque tenemos todavía tipos de interés muy altos y en ese escenario pues el Banco Central se va a apresurar a bajar los tipos de interés y va a tirar toda la curva de tipos hacia abajo, tanto los de corto como los de largo plazo. Entonces, es una buena opción. A mí me gusta prácticamente todos los tramos de la curva de tipos en la zona euro. Vale. Y por la parte de high yield, ¿me darías 2 nombres propios? Para meter dentro de renta fija la parte que tenga más... Pero imagínate, o sea, yo quiero high yield. O sea, yo quiero dentro de la renta fija picante. Sí, a ver, como no me pagan para dar nombres, quiero ser ahí pues independiente, es decir, no considero que haya, digamos, un producto que destaque sobre los demás. Ahí sí que, mira, yo utilizaría nuestro buscador para buscar fondos de high yield de corta duración. Y ahí, pues buscando, por ejemplo, con la palabra short duration, que son fondos de corta duración dentro del segmento de high yield, yo es ahí donde iría a pescar algún buen fondo, porque hay, digamos, muchos nombres. No es que solo haya pues un solo fondo que invierta a corto plazo. Ahí es relativamente fácil encontrar fondos de high yield de corta duración. Ahí yo no me complicaría la vida, porque el high yield tiene riesgos, ¿eh? Es verdad que si miramos las rentabilidades históricas, pues deslumbran, pero claro, hay que también ponerse, como decía, pues en el peor de los escenarios, y en un escenario de recesión hay que quitarse el high yield de encima. Es decir, ahí hay que ir a fondos de investment grade o incluso fondos de deuda pública, porque la deuda pública en un escenario de recesión actúa como refugio. En un escenario de recesión la gente vende high yield y compra deuda pública. Entonces ahí hay que valorar también ese potencial riesgo, especialmente en la zona euro. Muy bien. Vamos a ir con los oyentes. 609 22 47 16 y teléfono directo 915 33 18 51. Alejandro, buenos días. Sí, buenos días. Mire, mi inversión en fondos es el 71,55 en renta fija y el 28,45 en renta variable. Entonces quería yo pasar un 9,70 de renta fija a renta variable de renta fija. A ver qué le parecía el Ibercaja Megatrend para traspasarlo de renta fija a ese fondo. Escucho por el teléfono. Estupendo. Gracias. ¿Qué dices? Sí, a ver, el Ibercaja Megatrends pues es un fondo de renta variable global con un claro sesgo hacia compañías de crecimiento, que son compañías que lo han hecho relativamente bien en este año 2024. Es verdad que los mercados han empezado pues con rentabilidades bastante positivas. Es un fondo que yo creo que tiene pues más o menos un poquito más de la mitad de la cartera en Estados Unidos, el resto en la zona euro y en el Reino Unido. Y ahí pues vamos a ver las grandes compañías americanas en las primeras posiciones del fondo, ¿no? Pues Microsoft, por ejemplo, pues yo creo que la última vez que lo vi era el valor que más pesaba en la cartera. A ver, el movimiento tiene sentido si seguimos las rentabilidades que han obtenido estos fondos en los últimos meses, ¿no? Porque lo que estamos viendo en los mercados es un poco el traslado de este gran mercado alcista que hemos visto especialmente a finales del año pasado y que está siguiendo en este inicio del 2024, con la tecnología a la cabeza, el sector de comunicaciones también. Entonces, desde un punto de vista del momentum, tiene sentido. Luego, a medio y largo plazo, nosotros ya estamos viendo pues valoraciones ya
pues muy exigente, especialmente en el sector de tecnología americana. Es verdad que si sigue entrando dinero en ETFs americanos, el sector tecnológico va a seguir empujando. Yo creo que a corto plazo puede ser una buena estrategia, pero a medio plazo yo creo que hay que ir ya pensando en un poco rotar esa cartera de sectores más agresivos a sectores más defensivos. Vale. Me interesa también el ver de cara a posibles bajadas de tipos de interés en la segunda parte del año por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y por parte de del Banco Central Europeo, dentro de lo que es bolsa, ¿eso beneficiaría más a tecnología, por ejemplo, que tradicionalmente son las empresas más endeudadas? ¿A qué tipo de sectores puede funcionar mejor dentro de lo que es renta variable? ¿O a qué tipo de compañías? A ver, yo diría que en principio, si hay un sector que se beneficia mucho de las bajadas de tipos, es, aparte del sector de tecnología, que es verdad que ahí pues uno puede argumentar que bajadas de tipos les beneficia, yo creo que el sector de utilities sería, digamos, el sector casi paradigmático para beneficiarse de las bajadas de tipos. ¿Cuál es el problema? Que esas bajadas de tipo ya están incorporadas en los precios. El mercado ya anticipa esas bajadas de tipos de interés, con lo cual esas bajadas de tipos de interés ya están en las cotizaciones. Y hay que ver si el mercado piensa que va a haber más bajadas de tipos de interés y sobre todo el por qué piensa que va a haber más bajadas de tipos de interés que lo que anuncia la Reserva Federal, porque el Banco Central Europeo es verdad que todavía no ha desvelado su hoja de ruta, ¿no? Sabemos que está intentando un poco pues alejar la bajada de tipos incluso al verano. Yo creo que es un error. Yo creo que la economía europea no está para esperar bajadas de tipos en el verano, pero quiero decir que el mercado ya está incorporando toda esa información. Entonces, es verdad que el sector tecnológico, como mencionaba, se va a aprovechar de esas bajadas de tipo, pero yo creo que ya lo está haciendo, ¿no? Y yo iría más a sectores más defensivos por valoración, ¿no? Más que por anticipación de bajadas de tipos. El de utilities me parece una buena opción, el sector salud también. Es verdad que son sectores más defensivos, pero yo creo que aquí la gran cuestión es por qué la Reserva Federal dejó un poco al margen el Banco Central Europeo, por qué la Reserva Federal ya está anticipando esas bajadas de tipo. Me vas a decir, hombre, porque la inflación ya está bajando, es verdad, pero si la economía americana es tan fuerte, y es verdad que los datos indican que tanto a nivel de crecimiento económico como a nivel de empleo, la economía americana está resistiendo muy bien, ¿por qué está anticipando esas bajadas de tipos de interés? Entonces aquí es la gran cuestión que el inversor debe hacerse. Muy bien, pues Fernando Luque desde Morningstar. Hoy tenemos poquito tiempo. Muchísimas gracias por la formación y por los consejos. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, Susana. Enseguida en Capital Intereconomía vamos a abrir nuestros desayunos Capital. Nos va a presentar, nos va a acompañar Cristina Sancho. Ella es presidenta de EGECOM. Es una asociación de mujeres que junta pues a mujeres muy top, a mujeres líderes, a mujeres que son consejeras de grandes compañías en España y fuera de España. Acaban de lanzar una iniciativa que se llama Aquí están ellas. Vamos a ver qué es la asociación, desde cuándo están, y dentro de poco van a celebrar cumpleaños, cómo atraen ese talento femenino, qué iniciativas están lanzando y bueno, mucho más, muy interesante. Y en la parte de Digital Business vamos a hablar de los pagos, sí, de los pagos que hacemos en efectivo, a través del móvil, a través de una app, a través de transferencias, de estas también inmediatas, cómo es la regulación, cómo están evolucionando, cuáles son las tendencias en España, en Europa, cuáles son los retos y cuáles son también los riesgos. Todo esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía.
En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, son complicadas. Por ejemplo, que nuestro equipo siempre gane o que te sonría la chica que te gusta o el chico. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en deporte, una selección de textil y calzado de pádel que tiene hasta el 40% de descuento en marcas como Asics, Adidas, Nike o Enlex. Además, también encontrarás una selección de palas de pádel con hasta el 50% de descuento en marcas como Blue Paddle, Starbite o Babolat. Y en moda hombre también hay una selección de camisetas o pantalones Dustin, 1 por 35,95 y 2 por 60 euros. Y para joven, el Levi's, Lee, Gap o Pepe Jean con hasta el 50% de descuento. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras. En tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás como siempre encuentras lo que buscas. Del 7 al 29 de febrero, recuerda las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 29 de febrero. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Ya sabes que en Banco de Inversión Global escuchamos, pero además tú también puedes escucharnos a nosotros. Sigue nuestro podcast y nuestros webinars en los que compartimos